Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy miércoles 18 de noviembre del 2015 nuestra lección lleva por título El libro de la ley. Para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea Él quien dirija este estudio y vamos a hacerlo a través de una oración. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, le damos gracias porque una vez más usted permite que nos encontremos en este lugar para compartir su santa palabra. Suplicamos una bendición especial por cada persona que nos escucha en este momento, Señor, y que usted supla las necesidades que tenga cada persona que nos está escuchando, si son necesidades espirituales, físicas, de salud, o del alimento, Señor, o del trabajo, Padre bendito, nos ponemos en sus preciosas manos. Así también le suplicamos que sea usted quien imparta el mensaje a través de su santa palabra y del estudio de la lección de escuela sabática, y Padre, que su palabra no regrese vacía. Se lo suplicamos todo, no porque tengamos algún mérito, sino en los méritos sagrados de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos estudiando la lección número 8, titulada Las reformas de Josías. El texto para memorizar lo encontramos en Segunda de Reyes 23-25. No hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Nosotros vemos aquí cómo se expresan del personaje Josías, que a pesar de que él a su corta edad asumió una responsabilidad como el de ser rey del pueblo del Señor, entonces vemos como el día de ayer, cuando él ascendió al trono, vemos que él fue fiel desde el principio, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Él comenzó a restaurar, ¿verdad?, el palacio, el templo de Salomón, para volver a dedicarlo a nuestro Padre Celestial y que se volviera a adorar como se hacía en un principio. Entonces, él estando de alguna forma limpiando, renovando, reestructurando el templo de Jerusalén, él encontró algo que realmente pues lo impresionó. Y esto lo vamos a leer en Segunda de Reyes capítulo 22, versos del 8 en adelante. Dice: Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y le dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Vamos a detenernos hasta allí esta lectura. Nosotros sabemos que Josías, al haber escuchado estas palabras, al haber entendido lo que Dios había dado o entregado al pueblo para que no se desviaran por otros caminos, que era su ley. Es por eso que la lección se titula El libro de la ley, porque esa era la palabra del Señor por la cual el pueblo se debía de guiar. Pero nosotros hemos estado estudiando cómo el pueblo se desvió, se olvidó de Dios, se apartó de Dios, de tal manera que no sabían ni siquiera en dónde había quedado el libro de la ley. Por eso cuando Josías entra para restaurar el templo de Jerusalén, es así como se encuentra este libro. Los sacerdotes lo encontraron. Entonces vemos aquí cómo ellos de plano se habían alejado de nuestro Padre Celestial. Dice el espíritu de la profecía en Review and Herald de abril de 1878, dice que la sensible conciencia de Josías se turbó profundamente cuando vio cuán lejos se habían apartado del Señor, el pueblo, de los requerimientos del pacto que había hecho Dios con su pueblo, y vio que el pueblo complacía únicamente su apetito carnal en una forma tan terrible y pervertida que sus sentidos lo único que trataban de complacer era el propio cuerpo, consumiendo vino, y no solo eso, sino cometiendo idolatría, ¿verdad? Todos los pecados que su mente les permitía maquinar, porque cuando uno se aleja del Señor, pues no creo que pasen cosas muy buenas en nuestra mente, ¿verdad?
y más cuando nos sometemos al poder del enemigo del Señor. Entonces los hombres que desempeñaban cargos sagrados, pues de alguna manera se habían desviado de tal manera que estaban incapacitados de dirigir al pueblo del Señor, pero esto era porque habían complacido su carne y esto los había desviado del camino del Señor y se habían apartado sin que ellos se dieran cuenta que estaban viviendo lejos del Señor. La misión que se les había encomendado, pues ellos la habían olvidado. Realmente ellos pensaban que el título de sacerdote, que el título de profeta, que el título de maestro, de lo que tuvieran, solamente era el título que llevaban, porque ellos ya no hacían la voluntad de Dios, pero ni siquiera se habían dado cuenta de cómo llegaron a este punto. Entonces vemos cómo Satanás ataca a las personas de acuerdo a las debilidades, ¿verdad? A los apetitos de la carne, como dice el espíritu de la profecía, y esto pues va de alguna manera destruyendo rápidamente pues el dominio de la razón o el juicio de las personas, hasta el punto en que ellos no podían discernir que el castigo de Dios estaba próximo a llegar en sus vidas, pero era la misma consecuencia de su mala conducta, de su conducta corrupta que habían tenido delante de nuestro Señor. Y Josías, que se le considera como un joven reformador, con el temor de Dios, pues él demolió los santuarios profanos y los aborrecibles ídolos levantados para el culto falso, así como los altares erigidos para ofrecer sacrificios a las deidades paganas. Sin embargo, todavía en los días de nuestro Señor Jesucristo podemos ver que aún hay recordativos de la triste apostasía del rey de Israel, y no solo del rey, del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, el libro que encontraron los sacerdotes y que leyeron al rey, y que también el rey tuvo que leer esas palabras, hicieron que él rasgara sus vestiduras, porque él por fin había encontrado la dirección que Dios quería para su pueblo, y él no podía concebir en su mente cómo era posible tanto pecado teniendo la guía de nuestro Padre Celestial. El libro de alguna manera era un aliado en este momento para la obra de la reforma que tenía en sus manos Josías, ¿verdad? En su cargo que estaba asumiendo, estaba llevando, tenía una gran responsabilidad. Sin embargo, él sabía que podía contar con la mano de Dios porque él estaba fiel y él no pensaba apartarse de las manos del Señor. Y nosotros podemos ver cuando él escucha estas palabras y él entiende el por qué la ira del Señor está próximo a que deje a su pueblo de tal manera que paguen la consecuencia de sus malas acciones, de su mala forma de vida, ¿verdad? Entonces, Josías pues trata de cumplir con su responsabilidad y pues hace un llamado al pueblo, les enseña, ¿verdad?, el libro de la ley, y él se esforzó por cumplir fielmente lo que estaba leyendo en este libro. Y en este mismo libro de la ley él encontró un tesoro de conocimiento, pues que realmente lo llevó a un éxito espiritual en su vida y en la vida de las demás personas. No tuvo el mismo impacto, pero realmente nosotros podemos ver a través de la historia que Josías fue un hombre el cual se le reconoció como que no tiene nadie cómo compararse con él. Dice, no ha nacido y nunca habrá otro hombre como Josías. ¿Por qué? Porque esto viene de Dios, y cuando a Dios un hombre le parece justo y recto, no tiene comparación, no tiene comparación. ¿Por qué? Porque todos nosotros podemos excusarnos de nuestra manera de vivir y justificar nuestros pecados. Y aunque tengamos la santa palabra del Señor, aunque tengamos los mandamientos del Señor y todo el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, aunque nosotros tengamos todo esto, nosotros de alguna manera nos hemos dejado arrastrar por el enemigo. Tan es así que no vemos que nos estamos desviando. Sigilosamente Satanás nos está sacando del camino, nos está adormeciendo, nos tiene en un letargo espiritual, el cual a veces nosotros creemos que estamos adorando a Dios como es debido, creemos que estamos viviendo un cristianismo real, mas sin embargo
pudiera ser que nos estemos engañando nosotros mismos, ¿verdad? El libro de la ley es muy importante porque nosotros así podemos ver cómo nuestro Padre Celestial con justa razón estaba próximo a permitir el castigo a su pueblo, porque realmente era mucho pecado inconcebible después de él haber estado con sus padres, con sus ancestros, con todos los líderes, los sacerdotes, los profetas, y nosotros vemos como Dios nunca deja a su pueblo. Vamos a continuar leyendo Segunda de Reyes capítulo 22 del verso 12 en adelante. Dice: Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, a Hicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla en este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mira, se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Por cuando oísteis la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. No sé qué sientan ustedes al escuchar estas palabras. Si tienen oportunidad de escudriñar su Biblia, de abrir su Santa Biblia en este momento y buscar el capítulo 22 de Segunda de Reyes y leer, no sé si puedan sentir o estremecer sus corazones estas palabras, porque realmente son palabras del Señor, son palabras de amor, de misericordia. La ira del Señor no se enciende porque Él odia su creación, no porque Él dice que ama al pecador, aborrece al pecado, pero Él ama al pecador. Y de alguna manera nos está dejando ver cómo Dios ama al pecador. Nosotros no somos buenos, nosotros, aunque a la vista humana tengamos obras buenas, no hay nadie bueno delante de Dios. Todos somos pecadores, todos fuimos concebidos en pecado y todos vivimos en pecado de alguna manera, así que nadie está libre de pecado. Y sin embargo aquí vemos que como Josías rasgó sus vestiduras al escuchar la ley de Dios, al escuchar su pacto con su pueblo, al escuchar las recomendaciones que Dios había dado a través de sus profetas que no habían sido escuchados, a través de los líderes que estaban llevando al pueblo de Dios pues a donde Él les permitía llegar para llegar a la tierra prometida. A los guías, a los maestros, profetas, sacerdotes, a todos ellos había llegado la recomendación del Señor, la ley de Dios, la palabra de Dios, para que ellos no se desviaran. Sin embargo, ellos hicieron su voluntad y dice que adoraron otros dioses que eran obras de sus manos, y esto encendió la ira de nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros no estamos exentos de todo esto, porque tal vez nosotros estemos diciendo, bueno, nosotros no adoramos ningún ídolo, no hemos hecho o no hemos fabricado ídolos con nuestras manos para adorar. Probablemente tengamos razón, sin embargo, nosotros podemos comprender que si hay algo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón y no es Dios, entonces estamos cometiendo el mismo pecado
que estaba cometiendo el pueblo judío en este tiempo, ¿verdad? Dios nunca se apartó de su pueblo, tenía una profetisa, tenía una profeta. Esta profeta se llama Hulda, es la que acabamos de leer. A ella envió el rey Josías para consultar a Dios. El rey Josías se nota que era una persona humilde y lo describe la misma palabra del Señor, que por cuando se humilló su corazón y rasgó sus vestiduras y comprendió que estaba viviendo en pecado todo el pueblo y estaba tratando él de buscar la forma de corregir ese estilo de vida que el pueblo tenía. Por eso mismo él escuchó su oración y él no iba a ver cómo iba a ser llevado cautivo el pueblo de Dios a Babilonia. A través de este hermoso testimonio podemos ver cómo Dios habla a través de sus profetas, a través de sus siervos los profetas para sus hijos fieles. Y Josías, aunque era el rey del pueblo de Dios, él no recibía el mensaje directamente de Dios en algunas circunstancias, y él sabía que tenía que consultar a un siervo, a un profeta, y en este caso, pues como estamos mencionando, era el tiempo en que Hulda había sido llamada para profetizar delante del pueblo del Señor. Hulda transmitió el mismo mensaje que Jeremías había profetizado varias veces como reprensión al pueblo de Dios. Hulda sabía que la palabra del Señor es fiel y verdadera y que se debe de transmitir, no importa si alguien ya lo hizo, es la palabra del Señor, y entonces ella transmitía lo mismo que había sido de alguna manera dado a través del profeta Jeremías. Este mensaje venía de Dios para su pueblo, este mensaje era de llamado a arrepentimiento, este mensaje de alguna forma era de bendición o de maldición para el pueblo. Era de bendición si el pueblo aceptaba el mensaje, era de maldición si el pueblo rechazaba el mensaje, porque Dios no va a obligar absolutamente a nadie. Y entonces, si nosotros no aceptamos la invitación o el llamado que Él tiene para nosotros, pues de alguna manera tenemos que estar seguros que no vamos a suplicarle que nos salve, ¿verdad? Porque si no estamos obedeciendo su palabra, entonces no podemos obligar a Dios que nos salve cuando Él no nos está obligando a obedecer su santa palabra. Por el intermedio de esta profeta Hulda, el Señor avisó a Josías la ruina que iba a venir sobre Jerusalén. Y a pesar de que Josías rasgó sus vestiduras y comunicó esto al pueblo, le dijo que no era algo que se pudiera evitar. Ya era mucho el pecado que se vivía en este tiempo. Es por eso que Dios ya no podía tolerar más. Dios ya había tolerado mucho y este era el momento para que el pueblo sintiera la consecuencia de su pecado, porque a veces cuando Dios nos perdona y no nos manda ningún castigo o no permite que paguemos las consecuencias de nuestras malas acciones, nosotros nos encajamos más y creyendo que vamos a ser perdonados siempre, seguimos viviendo en pecado y a fin, pues, según nosotros nos engañamos creyendo que Dios nos va a perdonar todas las veces que cometamos un pecado. Sin embargo, sabemos que llega un momento en que Dios también pues se limita, ¿verdad?, a su paciencia y nos deja que nosotros asumamos con responsabilidad las consecuencias de nuestras malas decisiones. Aquí vemos que aunque el pueblo se hubiese humillado, no se iba a levantar el castigo. No se iba a levantar el castigo. Entonces, realmente ellos tenían que asimilar que iban a ser de alguna forma enjuiciados porque ellos habían permitido tanta maldad en sus corazones y se habían olvidado del libro de la ley de nuestro Padre Celestial. Y cuando le dice la profetisa, ¿verdad? Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí. Así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los que en él moran, a saber todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, por cuando me dejaron a mí y quemaron perfumes a dioses ajenos, provocándome a ira en toda obra de sus manos, y mi furor se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Estas palabras fueron de nuestro Padre Celestial para el pueblo de Israel, pero también de consuelo para Josías, porque a Josías le dice, mas el rey de Judá que os ha enviado para preguntar a Jehová, diréis que cuando
por cuanto él escuchó las palabras de este libro y su corazón se enterneció y se humilló delante de Jehová, entonces él no va a perecer en este castigo. Él va a ser llevado al descanso antes de que venga este castigo. Entonces, ¿qué pasa? Dios dice que Él no va a permitir una prueba que nosotros no podamos soportar. Dios es fiel en su promesa y Dios nos llama en este momento al arrepentimiento para que nosotros no padezcamos más de lo que podemos soportar. Si Josías hubiese seguido las pisadas de su padre o de su abuelo, probablemente no estaríamos leyendo este mensaje de misericordia hacia él, hacia su persona, de cómo Dios se expresa de un joven tan especial para él. Dice, no se levantó alguien más que se le parezca, y nunca se va a levantar alguien que se le parezca, porque sabemos que venía de una familia que estaba pervertida en el pecado. Sin embargo, él fue fiel a Dios a pesar de que fue coronado a sus 8 años. Esa edad no hay mucho discernimiento, no hay mucha comprensión de lo que acontece en un pueblo, y para gobernar un pueblo pues no es suficiente 8 años de experiencia de esta vida en este mundo. Entonces vemos cómo Josías realmente sí depositó su confianza en Dios desde el principio, de tal manera que Dios cumplió su promesa en él. Y Dios no permitió que Josías muriera en manos enemigas, sino que Dios lo iba a llevar al descanso antes de que el pueblo fuese tomado como esclavo. Y nosotros conocemos la historia, lo que aconteció después, pero eran consecuencias de las malas decisiones que ellos habían tomado, de no haber escuchado la palabra del Señor, de no haber escuchado la reprensión. Así que es el momento que nosotros reflexionemos, escuchemos la voz de nuestro Padre Celestial a través de la Santa Palabra, las Sagradas Escrituras, a través del Espíritu y la profecía, y no tiremos en saco roto la ley de nuestro Padre Celestial. La ley de Dios nos va a guiar en el camino correcto. La ley de Dios es la ley de la libertad, como dice su Santa Palabra. Entonces nosotros podemos comprender que Dios nos ama, por eso nos da una ley, por eso nos da una guía, para que nosotros no nos desviemos del camino hacia el camino de perdición. Así que Dios hace un llamado en este momento para ti y para mí, para que reflexionemos en nuestra vida, escuchemos sus mandamientos antes de que sea demasiado tarde y tengamos que asumir las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestras malas acciones, y esto probablemente sea sin tregua alguna, ¿verdad? Entonces vamos a hacer caso a la palabra del Señor y vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos ayude para ser fieles, así como lo fue Josías. Aunque pues sabemos que él murió, él sabe que Dios va a cumplir su promesa cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Josías va a ser coronado para vida eterna. ¿Por qué? Porque fue un hombre fiel, ¿verdad? Y Dios promete hacer lo mismo con nosotros siempre y cuando nosotros recordemos que Él es nuestro Padre Celestial, que Él es el único que merece la honra y la gloria por siempre, y que Él va a cumplir una promesa bendita con cada uno de nosotros si nosotros obedecemos su ley y sus mandamientos. Y esa promesa es de vida eterna, ¿verdad? Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esta es una cortesía y producción de Ministerio Live Radio Noches Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesesperanza.net. Les invitamos a visitar nuestra página para dejar allí algún comentario, alguna pregunta o algún pedido especial de oración que tengan. Con mucho gusto lo pueden dejar en la sección de mensajes. Si Dios nos permite, nos escucharemos el día de mañana. Les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.